Prepárate para adentrarte en las exploraciones urbanas más terroríficas que puedas imaginar. En este vídeo te presentamos una selección de las aventuras más escalofriantes que han vivido los exploradores urbanos más valientes y temerarios. Desde edificios abandonados hasta túneles subterráneos, cada exploración urbana de auténtica pesadilla te dejará sin aliento. Admira la belleza macabra de estos lugares olvidados mientras sientes la tensión crecer y la adrenalina correr por tus venas. ¿Te atreves a acompañarnos en esta oscura aventura? Las patas de cerdo. El protagonista de nuestra primera historia se llama Dan Bell, el cual se adentra a explorar una enorme y abandonada casa durante la noche, grabando cada paso que recorre en ella. Tras unos minutos de investigación, llega a una habitación repleta de botellas de vidrio y descubre algo muy repugnante. Beer bottles. Se trata de un charco de sangre con un par de patas de cerdo cercenadas. Un charco que parece bastante reciente y muy inusual en este tipo de edificios. As my heart's like racing right now. Oh, it stinks so bad. Those. It's like a. I don't know what that is. Dan continúa explorando, pero se siente acompañado por extraños ruidos y decide abandonar el lugar de inmediato. Al pasar de nuevo por la habitación de las botellas de cristal, se da cuenta de que las patas de cerdo han desaparecido. Mientras busca una salida, encuentra una bolsa verde con suministros. Al inspeccionar la bolsa, encuentra comida y algunas drogas peligrosas. Pero su descubrimiento es interrumpido por la voz de un hombre furioso que se da cuenta de que alguien ha tocado su bolsa.
Dan se esconde rápidamente y mientras escucha a dos hombres hablar tras la puerta. Cuando Dan ve la oportunidad, corre. Finalmente logra escapar mientras llora de pánico. Esta experiencia muestra los peligros de la exploración urbana en lugares desconocidos y abandonados, especialmente cuando se comparte espacio con personas peligrosas. En ocasiones, el mundo de los vivos puede ser aún más peligroso que el de los muertos. ¿Qué opinas? Bloqueados por una entidad. Un joven amante de la aventura y la exploración urbana decidió salir una noche con su mejor amigo a hacer un recorrido por una zona alejada de la ciudad. Con su cámara y su linterna caminaron durante varios kilómetros, disfrutando de la tranquilidad y el silencio de la noche. Cuando de repente notó una silueta oscura en la distancia que parecía moverse a lo lejos. ¿Recorrió allá donde está la luz? ¿De qué lado? De lado a lado. Bueno, está Paquito, está descansando, está enfermo. ¿Sabes qué? Algo brilla en la parte de abajo. Javi, mira, déjame aventar el zoom. Ahí donde tengo la luz. Hay algo de aquel lado. Hay algo de aquel lado. Ay, sí es cierto, sí es cierto. Hola. Hola. Aquella entidad estaba inmóvil, mirando fijamente a los jóvenes que temblaban de miedo. ¿Qué es eso? Con la linterna en la mano decidieron acercarse a investigar, pero la figura permaneció en su lugar, sin decir ni hacer nada, hasta que en un momento dado dio media vuelta y se escondió entre los arbustos más cercanos. Está llorando. Oye, pero esa cosa está chiquita. Está chiquita esa cosa. ¿Quién eres? Estoy temblando, hijo de su madre. Tras unos instantes, la figura desapareció sin dejar rastro. Vamos por allá. Desde entonces, el chico y su compañero jamás pudieron olvidar aquella noche y aún se preguntan quién o qué era la misteriosa figura vestida con túnica negra que les bloqueó el camino durante la exploración. ¿Te atreverías a explorar este lugar? Acampada en un túnel abandonado. En el siguiente vídeo podemos seguir la aventura de un explorador urbano que decide pasar la noche solo en el túnel de tren abandonado más largo de Nueva Zelanda. A medida que avanza por el túnel oscuro, el explorador comienza a sentirse cada vez más inquieto
y experimenta una serie de encuentros extraños y aterradores, entre ellos misteriosos ruidos y la sensación de que alguien le observaba, alguien que se encuentra más cerca de lo que piensa. A pesar de sentir miedo, nuestro aventurero decide seguir adelante y descubre más secretos ocultos en el interior del túnel. Con su cámara en mano, documenta cada momento de su experiencia, capturando la tensión y la emoción de la exploración urbana nocturna. Finalmente, el explorador decide pasar la noche dentro del túnel junto a su perro y vive una experiencia intensa y aterradora que jamás olvidará. Recorriendo los túneles en completa oscuridad, empieza a escucharse un sonido que parece tratarse de un juguete para niños. What the actual? Can you guys hear that? Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the? Tras acercarse, el sonido aumenta de intensidad hasta que encuentran el objeto que lo estaba provocando. Instantes más tarde, ocurre algo muy escalofriante. What is that? Max, Atento. what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Max! Hurry up! Max! Max! Get Puede observarse cómo alguien estaba acechando al explorador. Alguien que probablemente estaba jugando con ellos desde el principio, posiblemente el causante de los ruidos y del señuelo juguete. Pero lo más escalofriante del caso es que Max no le alertó de la presencia de aquella persona, ya que normalmente los perros suelen captar mediante sus sentidos presencias a una mayor distancia que los humanos. Por suerte para todos, tanto nuestro aventurero como su mascota Max no acabaron heridos y la situación se relajó tras abandonar el túnel. ¿De qué criatura crees que puede tratarse? ¿Un humano? ¿Un fantasma? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría disfrutar de ciertas ventajas en nuestra comunidad? De ahora en adelante, puedes unirte a los miembros del canal y tener emoticonos e insignias únicos en el rango fantasma, disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros en el rango demonio y ser mencionado al final de cada vídeo en el rango brujo. Si quieres y puedes apoyar el canal con un extra económico, puedes hacerlo, pero siempre de forma responsable. Una especial mención a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por apoyar el contenido de forma exclusiva. Gracias a todos, tanto a miembros como espectadores, por el apoyo diario recibido en los vídeos. Gracias por ver este vídeo y esperamos haber despertado vuestro interés sobre este fascinante tema. Como siempre, una vez más, ha sido un placer compartir estas historias y lugares tenebrosos con vosotros. Dejad vuestro like y suscribiros al canal para más contenido. Tampoco olvidéis activar la campana de notificaciones para estar atentos a todos los próximos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo y hasta la próxima aventura.